Mateo capítulo número 6. Es que están muy tristes, hermano, no sé por qué. Mateo capítulo número 6. Qué profundidad, ¿no, hermano Martín? Ay, Señor. Mateo capítulo número 6. ¿Hemos llegado ahí? Bueno, estamos en el versículo número 5 y estamos avanzando hacia el versículo número 8. Así que vamos a tratar de leer estos cuantos pasajes, estos cuantos versículos y vamos a leerlos alternadamente, ¿sí? Vamos a iniciar juntos el versículo número 5. Permítame leer el versículo número 6, juntos el 7 y de igual manera el versículo número 8 juntos, ¿sí? Leamos juntos el versículo 5. Dice, y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Juntos, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos. Sí, juntos. 8. Leámoslo desde el inicio, ¿le parece? No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Bueno, estos pasajes han sido nombrados pasajes importantes en las Escrituras, pasajes de suma profundidad, porque es el mismo Señor Jesús quien nos está diciendo esto. Ahora, toda la Biblia es inspirada por Dios, eso es importante recordarlo. Pero estos pasajes son para, al menos nosotros como cristianos, de mayor importancia, por poner una palabra, porque toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Pero les tenemos un aprecio especial porque son las palabras que los escritores nos dicen que son palabras directamente del Señor Jesús. Ahora, cuando nosotros venimos aquí al versículo número 7, nos marca, dice, y orando. En el versículo número 5 dice, y cuando ores. Y en el versículo número 6 dice, mas tú cuando ores. Así que el Señor Jesús nos va a decir algo importante en estos versículos. Ya hemos visto la primera parte el miércoles anterior. Y hablamos sobre la importancia, dijimos, de una vida privada de oración. Pero ahora en esta noche vamos a hablar su contraparte. Vamos a hablar acerca de la importancia de una vida pública en oración. Estamos hablando en una serie de cómo orar. Vamos a pedirle al Señor en esta noche que nos ayude a ver esta segunda parte. Dios, gracias por lo bueno que eres con nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias porque por medio de ella podemos aprender, Señor, y más que aprender, podemos llevarlo a la práctica. No solo es teórica, sino también es para la práctica. Señor, abre nuestro entendimiento en esta noche. Señor, abre nuestros corazones, danos disposición para poder aplicar lo que aprenderemos. Y Señor, te pedimos que podamos ser cristianos con una vida de oración continua. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Pueden tomar su lugar. Estamos hablando entonces sobre una vida de oración, ¿verdad? Y estamos hablando de hacerlo continuamente. Pero para poder hacerlo continuamente necesitamos entender que es importante hacerlo en privado. Dijimos la semana pasada que si no lo hacemos en privado, a la hora de hacerlo en público, se va a dar cuenta uno de que no se hace en privado. Todo lo privado al final se vuelve público de una que otra manera. Así que el Señor Jesús nos está diciendo lo primero que es en relación a una vida secreta en oración. No está diciendo nadie debe de saber, no. Pero está diciendo lo importante que es ella. Lo segundo que vamos a ver en esta noche es la importancia de una vida pública. Porque sí, una vida pública de oración es importante. Recordamos hombres del pasado que sus oraciones fueron contestadas, sus oraciones nos llevaron a incrementar nuestra confianza a la hora de pedirle a Dios. Y eso debería de ser algo cotidiano en nosotros. Que a la hora que nosotros le pedimos, a la hora de que hacemos una lista de oración, no es nada más para tenerla, no es solo para que sepamos por qué debemos orar, sino que la debemos de llevar a la práctica.
debemos de llevarla a los pies del Señor Jesús. Los días viernes, cuando se reúnen los varones a orar, regularmente siempre les doy una lista larga y tomamos el tiempo de ir uno a uno, por una petición. Bueno, a veces tenemos acciones de gracias, a veces oramos todos juntos, a veces nos separamos en 3, a veces nos separamos en 2, a veces nos separamos en diferentes grupos, ¿verdad? Para poder orar y repartirnos por los salones, venir aquí al auditorio. Hay gente que ora entre las sillas, ¿verdad? Del día viernes para el servicio del día domingo, para que Dios obre, para que Dios abra nuestros corazones. Hermanos oran por el coro, oran por los diáconos, por los capitanes de ruta, oran por los maestros de escuela dominical, por los sugieres, ¿verdad? Vaya que hay que orar por los sugieres. Oramos por los del sonido, oramos que Dios bendiga, ¿verdad? Financieramente las ofrendas, por medio de las ofrendas, que Dios conceda un corazón generoso para nuestra iglesia y un sinfín de oraciones más. Eso no es todo lo que deberíamos de orar, pero es una buena manera de recordar por qué debemos orar. Una cosa que me encanta a mí tener siempre en primera fila a la hora de pedirle a Dios es que Dios nos dé una iglesia en unidad. Una iglesia en unidad es una iglesia controlada por el Espíritu Santo, dominada por Él y ejerciendo lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. Por eso es que oramos por unidad en nuestra iglesia. La verdad, hermano, es que Dios me ha dado la oportunidad de visitar diferentes iglesias con diferentes formas. No es que sean lejanas a lo que nosotros creemos, sino lo hacen de una manera diferente. Y tantas veces nos hemos dado cuenta que hay roces. No es que aquí no los haya, pero la verdad es que es evidente que a pesar de nuestras incapacidades, a pesar de nuestras dificultades y tan diversas tareas a las que nos debemos de realizar día con día, hermano, nuestra iglesia tiene un espíritu de unidad. Lo podemos ver en los pasillos, lo podemos ver a la hora de llegar, a la hora de irnos, saludamos a los hermanos. Bueno, al menos eso es lo que yo pienso. Ya si usted piensa una cosa diferente, bueno, que el Señor le dé la oportunidad de cambiar. Pero todos debíamos de tener eso en la mente, tener un espíritu de unidad. Y eso no sucede hasta que no aprendamos a perdonar, hasta que no aprendamos a convivir con pecadores, hasta que no aprendamos a que todos somos pecadores. Que el fariseísmo no entre en su corazón, que el fariseísmo no le domine. Ese es el problema que el Señor Jesús está atacando. Que el fariseísmo había comenzado con un deseo de ser celosos, de resguardar lo que Dios había dicho que debían de hacer, de practicar conforme a lo que la ley pedía, pero lo habían llevado a un extremo grande, a tal punto que se habían vuelto legalistas, pensando que por sus formas significaba que era como Dios era complacido. Mano, un método no es todo el consejo de Dios. Hay diferentes métodos, diferentes dones. Cada persona es particular. Dios usa al hermano Joel de una manera diferente como usa al hermano Isaac. Pero qué bendición por estos dos hombres. Dios usa al hermano Samuel de una manera diferente y Dios usa a Adrián. No sé por qué, pero Dios lo usa. Amén. Dios me usa a mí, Dios le puede usar a usted y de diferente manera, a pesar de quienes somos. Pero ¿sabe lo que sí está interesado Dios en que nosotros tengamos presente? La intención. Así que no nada más está atacando la forma, está atacando la intención de esa forma. Porque no es malo tener métodos. Nuestra iglesia tiene una forma metodológica de funcionar, pero eso no significa que sea la única forma de funcionar. Note entonces el versículo número 5, y es donde iniciamos esta noche. Dice, y cuando oréis, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas. Pregunta, cuando se refiere a los hipócritas, ¿se refiere de una manera escondida a los fariseos? No, se está refiriendo a cualquier persona que ama o que le gusta ser vista, que le gusta ser oída, que le gusta ser recompensada públicamente más de lo que le debería de ser, buscar, anhelar, apreciar el ser escuchado, el ser atendido, el ser recompensado por su Dios. Note entonces, comienza el Señor Jesús a enseñarnos, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas. Nos habla de pasiones, deseos. Luego nos dice a nosotros, y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y
Ora a tu Padre que está en secreto y adelántame, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará ¿en qué? Te recompensará en público. El Señor Jesús no está diciendo, no, solo en secreto. No, está diciendo al final, te va a recompensar en público. Así que vamos a ver entonces en esta noche la importancia de una vida pública de oración. Quiero iniciar diciendo que el Señor Jesús mismo tenía una vida pública de oración. Escuche eso, el Señor Jesús mismo tenía una vida pública de oración. Vamos a ir a varios pasajes que nos van a mostrar la vida pública que el Señor Jesús tenía. Si usted se recuerda, la semana pasada hablamos de que ellos estaban buscando esa vida pública. Así que llegaban a cierta hora del día y como era la oración de ese momento, de esa hora, entonces lo que hacían era que donde estaban se detenían, hacían todo lo que debían, hacían un tremendo ritual, todo para poder provocar a que la gente creyese que ellos tenían una tremenda vida privada con Dios. Lo que único que demostraban era su legalismo. No es una hora, no es un lugar, no es ni siquiera con quién estás acompañado, sino la intención en el corazón con la que te acercas al trono de la gracia. Entonces vamos a ir a la primera. Quiero llamar su atención a Lucas capítulo número 11. Si usted quiere ir anotando esas citas y solo voy a ir comentándolas. Lucas capítulo número 11, versículo número 11. Lucas capítulo número 11, versículo número 11. Es importante que usted vaya en su Biblia y nos acompañe a estas citas para que vea qué es lo que la palabra de Dios dice. Lucas capítulo número 11, versículo número 11. Iniciamos en el versículo número por contexto. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, ¿qué le dijo uno de sus discípulos? Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Así que note, ellos sabían que el Señor Jesús estaba orando. Sus discípulos lo sabían. Vamos a ir salteando esos versículos, no necesariamente van en una especie de orden cronológico, pero sus discípulos preguntaron sobre lo que era importante para el Señor Jesús. Sus discípulos no preguntaron algo circunstancial, algo que podrían pasar de desapercibido, no, preguntaron algo que era importante. Si es algo importante para usted, va a provocar que eso sea realizado. Es importante pasar tiempo con sus hijos, entonces va a provocar que ese tiempo suceda. Es importante pasar tiempo con su esposa, entonces va a provocar que ese tiempo suceda. Es importante para usted salir y tocar puertas, entonces va a provocar que usted va a provocar ese momento, va a provocar esta circunstancia porque para usted es importante. El Señor Jesús constantemente lo vemos a lo largo de su vida ministerial buscando un momento apartado para orar. Note lo que ellos llegaron, le dijeron, Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué le preguntaron al Señor Jesús? Bueno, porque el Señor Jesús oraba. Para el Señor Jesús era importante la oración. Era tan importante la oración para el Señor Jesús que al final se vio algo básico, algo continuo en su vida diaria. Uno más, Lucas capítulo número 6. Lucas capítulo número 6. Lucas capítulo número 6. Ha pasado algunos días, ¿verdad? Ha pasado algún tiempo. Y el Señor Jesús ahora se decide a orar por cierto grupo. Cuando pensamos en los discípulos del Señor Jesús, regularmente solemos pensar que solo eran 12, pero la realidad es que eran más discípulos, eran más los que les enseñaba, pero este grupo era un grupo especial dentro de todos los demás. No te dice el versículo número 12, Lucas 6:12, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Pequeño paréntesis. Sería interesante que usted pudiese medir el tiempo de cuánto es que está en sus rodillas o está en una actitud de oración, pidiendo e intercediendo y llevando sus plegarias a Dios.
no voy a ser legalista ni dogmático en esto, pero hermano, no necesita pasar toda la noche orando. Si usted puede hacerlo y el Señor le hace esa necesidad, tener esa necesidad en su corazón, le animo a que lo haga. Pero es incorrecto buscar a Dios toda una noche si no es el deseo, si no está en su corazón hacerlo. Me voy a determinar a toda esta noche a orar. No, es algo que se hace con el ejercicio. Mira entonces cuánto el Señor Jesús estaba dispuesto a dejar, abandonar todo lo demás para pasar tiempo con su Padre Celestial en su forma humana. Qué impresionante. Note más adelante, dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó. ¿Cómo los llamó? Así que estaban dentro del grupo de los discípulos. Pero el Señor Jesús escogió a 12 más dentro de esos discípulos, de ese grupo de discípulos, y los llamó apóstoles. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús? El Señor Jesús estaba determinando su liderazgo en la iglesia. Dice, nos dan la lista, a los cuales llamó apóstoles, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser ¿quién? Hay un chiste por ahí, ¿verdad? Que se dice, si el Señor Jesús pasó toda la noche orando y uno le salió diablo, ¿qué nos espera a nosotros? Bueno, déjeme decirle esto, aunque el Señor Jesús haya escogido a Judas, hermano, ese era el plan de Dios. No debemos escatimar lo que el Señor Jesús hizo. No es que el Señor Jesús se equivocó, no, lo escogió. El Señor lo direccionó, el Padre lo direccionó a escogerlo a él. Él llegó a ser el traidor, así que era algo que ya estaba profetizado. Qué importante es eso. Uno más. Así que él oró para escoger a sus 12 discípulos. Sus discípulos le preguntaron sobre algo que era importante para él. Otra cosa importante que debemos de considerar es que ellos sabían a dónde él iba. Mateo 6:46. Mateo 6:46. Regresemos ahí. Mateo 6:46. Ahora regresa el capítulo número 6 y... No, perdón, Marcos. No sé leer. Marcos capítulo número 6. Marcos capítulo número 6. Marcos capítulo número 6, versículo número 46. Marcos 6:46. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, y después que los hubo despedido, se fue al monte, ¿a dónde? A orar. Versículo número 47, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en la tierra. Bueno, no vamos a entrar en mayor detalle. Es importante considerar aquí en esta porción del pasaje que ellos sabían que monte. Se fue al monte. Él nos va a alcanzar después. Él se fue al monte. Así que ellos sabían a dónde iba a orar. Uno más, Lucas 9:28. Lucas 9:28. Lucas 9:28. Lucas 9:28 dice, aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, le aparecía de su rostro, la apariencia de su rostro, se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente, y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Así que aparte de los demás discípulos, quienes sabían la vida privada de oración del Señor Jesús, habían 12 discípulos que el Señor Jesús los llamó apóstoles. Y luego dentro de ese grupo especial de 12, el Señor Jesús siempre solía apartarse con 3 aún más especiales todavía, que esos eran Pedro, eran Juan y era Jacobo. Bueno, entre
más necesitados estén del Señor Jesús, más cerca van a estar de Él. Amén. Y qué importante es que estas personas, estos tres individuos después se convertirían en pilares importantes para la iglesia. Una vez más, estamos viendo cómo el Señor Jesús estaba formando un liderazgo. Así que se apartó con 3 discípulos, se apartó para orar. Uno más, Juan 17. Este es un pasaje que usted debería de leer con detenimiento más adelante. Juan capítulo número 17. Ese capítulo está dedicado a recordar la oración que el Señor Jesús tuvo por sus discípulos, horas antes de que fuera arrestado. Note versículo número 1, dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo y comenzó a orar. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a quien Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Importante en el versículo número 3, sí dice, versículos anteriores, para que dé vida a todos los que me diste. Este es un pasaje que la gente utiliza para decir es que la salvación es selectiva. La salvación no es para todos. Dios murió por los suyos. No sé si ya se ha topado con gente así a lo largo de su ganancia de almas. No, es que Dios solo murió por ciertas personas. Dios solo salva a ciertas personas, a cierto grupo. Bueno, note lo que dice después. Dice el versículo número 3, y esta es la vida. Así que para que dé vida eterna, ¿a quiénes? A todos los que le diste. Sí, pero dice esta vida eterna, que te conozcan a ti. Qué interesante es pensar, no hablan sobre eso. Hablan sobre solo el versículo anterior. Porque ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Y mientras ellos escuchan, el poder de la palabra de Dios y el Espíritu Santo es quien golpea el corazón del incrédulo para que venga al conocimiento de Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Eso es un interesante pasaje para todos aquellos que son de alguna manera unitaristas, que piensan que Jesús no vale nada para todo lo demás. No, hermano, sin Jesús no hay salvación. Uno más. Estamos después de Juan 17, Primera de Corintios 11:23. ¿Cómo? Sí, vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo número 11. Estamos yendo a estos pasajes para que usted se dé cuenta cómo es que los discípulos sabían sobre la vida de oración del Señor Jesús y cómo es que eso se hizo público, cómo es que eso pasó de boca en boca. Primera de Corintios 11:23. Ahora este es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos está hablando sobre cómo es que debe de llevarse la Santa Cena. La Santa Cena en la iglesia de Corinto se había vuelto más bien una cena de perdición. Se emborrachaban, eran unos glotones y eso les llevaba a otro tipo de pecados. Ahora, note lo que el Señor Jesús, lo que Pablo está diciendo aquí, porque yo recibí del Señor. Así que es el Señor el que está diciendo esto, lo que también os he enseñado. Así que la enseñanza de Pablo va acorde con la enseñanza misma de su maestro, del Señor Jesús. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y aquí es donde quiero llamar su atención, y habiendo dado gracias. Bueno, según algún comentario, ¿verdad? Barclay sugiere que la oración que ellos hacían era una oración breve, una oración simplemente dando gracias al Dios creador del universo por haberles dado el pan. Eso es dar gracias. Entonces, aunque la idea que ellos tenían sobre el dar gracias, hermano, aún hoy en día debería de ser vigente para nosotros. Estar agradecidos, porque es parte del orar sin cesar y dar gracias a Dios en todo. Así que cuando nosotros oramos, debemos de tener una actitud de gratitud. Esa es la actitud correcta. Uno más, él daba gracias entonces
por lo que había sido provisto en ese día. Mateo 6:9. Ahora sí, perdón, Mateo 6:9. Regrese con nosotros a Mateo 6:9. Dios, gracias por el pan. Un capítulo es dedicado a recordar la oración que el Señor Jesús tuvo para con sus discípulos. Hablamos acerca de que se apartó con 3, con la disposición a orar. Los discípulos sabían a dónde iría su maestro y con qué propósito iría al monte. Iba a ir al monte a orar. Ora para escoger, ora para tomar decisión, la decisión de 12 apóstoles. Los discípulos le preguntaron algo que para él era importante y para él era importante orar. Uno más, Mateo 6:9. Así que él toma el tiempo también para enseñarles cómo orar. Note lo que dice: vosotros pues oraréis ¿cómo? Así. Claro, si es algo que al Señor Jesús le interesa, es algo que él va a enseñarle también a ellos. Uno más, Mateo 26:36. Mateo 26:36. Mateo 26:36. Llegamos a lo que se conoce como la pasión de Jesús. Mateo 6:36. Mateo 6:36, no te dice, y cuando hubieron cantado el himno, perdón, 36, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, ¿se acuerda quiénes son los 2 hijos de Zebedeo? Jacobo y Juan. Dice enseguida, dijo a sus discípulos, tomando a Pedro y Juan, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Note, a lo mejor ya estaban cansados después de todo un día de servicio cristiano. No pudieron velar con él una hora. Así que él se fue por una hora a orar y luego regresó. Pero lo único que se nos guarda, lo único que se nos dice que sucedió para ellos es que él oraba: si es posible, pasa de mí esta copa. Estaba muy triste, estaba angustiado, y no es un descontrol de emociones pecaminoso, sino más bien todo lo que estaba a punto de suceder, toda la carga del sufrimiento de la cruz, todo el pecado sobre sus hombros, todo lo que habría de sufrir el Señor por usted y por mí estaba dentro de él, estaba cargado, estaba sobrecargado. La palabra de Dios utiliza una expresión para referirse al amor y nos habla sobre ese amor que está hasta las entrañas, eso que se siente dentro, que nadie puede erradicar. Es eso que estaba pasando dentro de él. Así que se expresó en su físico con literalmente ese sudor convirtiéndose en gotas de sangre por lo angustiado que él estaba ahí. Otro punto importante a considerar aquí es que casi lo memoricé, ¿ok? Por la forma geográfica del lugar, ¿verdad? Donde ellos se encontraban, una tierra plana era algo muy preciado entre la gente rica de ese lugar. Así que nadie podía tener acceso a ese huerto de Getsemaní, un lugar donde se hacía aceite de olivo. Así que no podía entrar a ese lugar ahí sin ser el dueño o sin tener el permiso del dueño. Así que el lugar donde el Señor Jesús oraba era un lugar prestado. Así como el pollino cuando entró, así como la tumba cuando él fue puesto ahí su cuerpo, fue prestado. Incluso la cruz fue prestada porque ni fue para él, fue para alguien más llamado Barrabás. Qué interesante, ¿no? Datos curiosos que aprendí mientras estudiaba para esta noche. Pero era un lugar al que él constantemente iba. Él iba a orar. Pero ese momento en su vida era más pesado todavía para él
en su ser. Estaba angustiado, pero no lo compartió con todos. Lo compartió con estos tres, este grupo especial, esos compañeros, si me permite llamarlos así, esos compañeros de oración del Señor Jesús. Ahí oraba. Número 2, así que no nada más nos vemos lo que el Señor Jesús era en su vida pública. Ahora vamos a ver cómo el mismo Señor Jesús nos dice cómo es que no se debe de orar. Cómo es que no se debe de orar. Número 2, el mismo Señor Jesús nos dice cómo no orar. Solo son 3 puntos y estamos terminando. A minúscula, si quiere ponerlo así. A minúscula. No oramos, escuche, no oramos para ser vistos de los hombres. Esa es la intención principal que el Señor Jesús está atacando. Lo vimos la semana pasada. Regrese conmigo a Mateo capítulo número 6, versículo número 5. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Con qué propósito? Con el propósito de ser vistos. Bueno, ¿cuál sería la diferencia si Dios nos ve y la gente también nos ve? Dijimos la semana pasada la respuesta, y eso es la intención de su corazón. La intención de nuestro corazón a la hora de orar demuestra cómo es que no se debe de orar. No debemos de orar para ser vistos por los hombres. El propósito, escúcheme, el propósito de orar nunca es solo ser vistos. Para que nos vean los hombres cuando entregamos, cuán entregados somos al Señor. No, no es para eso. No es para que vengamos, ¿verdad? Nos reunamos, tengamos una reunión de oración y le pidamos a un hermano, ¿verdad? Que ore y ese hermano se va a echar una tremenda labia a la hora de orar. No, no es para eso. Si esa es la manera en que esa persona ora, lo respetamos. Pero no es solo para ser visto de los hombres. Eso no es la intención. Y adivine quién ve la intención. Dios ve la intención del corazón. Inciso B. No oramos para ser oídos. Para ser oídos por los hombres. Note el versículo número 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán ¿qué? Serán oídos. No es por cuánta palabra tú sepas, qué palabras tan rebuscadas. No, no es para ser vistos, mucho menos es para ser oídos. Eso no es el propósito. Claro, Dios escucha nuestras oraciones. Pero cuando la intención es incorrecta, pareciera ser que usted está hablando consigo mismo. Tal como nos dice el Señor, uno salió justificado y el otro dice que hablaba consigo mismo. Qué tristeza, hablando consigo mismo. Así que Él nos dice, para no orar, no ser vistos por los hombres, dice, no uséis vanas repeticiones. No estoy añadiendo nada más, no estoy quitando más, estoy utilizando lo que la palabra de Dios dice. No uséis vanas repeticiones, y hablamos de esto al inicio, que eran esas oraciones ya prescritas por los rabinos, oraciones rabínicas, a ciertas horas del día, para ciertos momentos, para ciertas situaciones también, ciertas necesidades. Y eso es lo que el Señor Jesús quería quitarles, porque se habían desconectado de orar desde lo profundo de su corazón, del buscar y del anhelar en temor a Dios, buscarlo, y solo se habían amoldado a lo que los rabinos habían escrito. No, lo que está buscando el Señor es una comunión con Él, es una relación personal con Él, no la relación de alguien más. Por eso es que no nos vamos a cansar de recordar a la juventud que no debe de vivir bajo la vida espiritual de sus padres, debe de crear su propia relación con Dios. Cuando cada uno de nosotros como individuos desarrollamos una relación personal e íntima con Dios, tenemos la seguridad de que lo que le pidamos será escuchado. Porque mi relación es con Él. Le estoy buscando a Él. Tengo la confianza de venir a Él. Tengo el atrevimiento de acercarme a Él. ¿Y sabe qué es lo que va a provocar en mi vida? Voy a tener una vida de oración constante, no dependiente del solo ser escuchado o solo del ser visto o solo porque hay un servicio de oración. En ese día voy a orar. No. Por causa de la gracia salvadora de Cristo Jesús, por causa del sacrificio perfecto del Cristo Jesús, cada uno de los redimidos tiene acceso continuo, ininterrumpido al trono de la gracia de Dios. ¿Cuán importante es la obra del Señor Jesús?
Así que Él nos dice a nosotros, no se hagan semejantes a ellos. Note el versículo capítulo número 6, versículo número 7, dice, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, versículo 8, no os hagáis pues semejantes a quienes, a ellos. ¿A quiénes ellos? ¿A los hipócritas o a los gentiles y sus palabrerías? A los dos. Porque estaban buscando un método. Estaban buscando una forma, estaban buscando las palabras. Es que esa persona oró así y yo quiero orar así como él ora. Y voy a copiar su oración para que esas palabras también tengan poder de parte de mí. Eso es como lo que hizo Jesús cuando le dijo a los apóstoles que quería comprarles el poder del Espíritu Santo. Bueno, no es por las palabras de alguien más, es por su fe. Por su fe. Por eso les dice, no os hagáis pues semejantes a ellos. ¿Por qué? Porque ellos estaban fomentando una vida legalista. Tienes que hacerlo así, así, y entonces podrás. No, no es añadirle. A la salvación no tengo que añadirle nada. Cristo ya ha hecho todo. Inciso C. Así que escucha esto. No oramos para ser vistos de los hombres. Eso no es el punto. A la hora de orar en público, si su deseo es ser visto de los hombres, tengo algo por seguro. Y eso es que está orando consigo mismo. Si lo que busca a la hora de orar en público es para ser oído por los hombres, tenga algo por seguro. Está orando consigo mismo. Uno más. Inciso C. No oramos para que nos recompensen. No oramos para que nos recompensen. Mano, quiero poner aquí un pequeño paréntesis, un pequeño nota aquí. Cuando nosotros le pedimos a alguien que ore, en mi corazón está la confianza de que esa persona es una persona que ora en privado. No, yo no busco, perdone, yo sé que quizás a usted no le ha tocado todavía, algún día le va a tocar. Pero hermano, tengo la certeza, yo sé que estos hombres oran, yo sé que estos hombres buscan a Dios. Tengo esa confianza, tengo esa convicción. Cierro el paréntesis. El mismo Señor Jesús es quien nos está enseñando a orar, claro, pero no está deseando que busquemos recompensa. Mano, ¿la oración tiene recompensa? ¿Qué diría usted? Claro que tiene recompensa. Porque note lo que el Señor Jesús está diciendo. Tu Padre, versículo 6 al final, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mientras que la intención en el corazón sea equivocada, ya tienes tu recompensa. Ya fuiste oído por los hombres, ya fuiste visto por los hombres, ya te aplaudieron los hombres por tu tremenda forma de vivencia cristiana, pero ¿sabes qué? Ya tienes tu recompensa humana. Pero aquellos que van hacia lo secreto, aquellos que buscan un corazón con un corazón sincero a su Dios, que tienen una vida en relación privada con Dios, y aunque lo hagan público, hermano, ellos van a ser recompensados por su Dios aún en lo público, porque el Padre que ve en lo secreto le va a recompensar en público. No oramos públicamente para recibir una recompensa de los hombres. No, eso no debería ser nuestra intención. No estamos buscando los aplausos de alguna congregación o de algunos cristianos o de la gente que nos rodea. No es lo que estamos buscando. El verdadero propósito de la oración, escuche esto, es la comunión íntima con Dios. Ese es el verdadero propósito de la oración. Claro, al orar pedimos, al orar vamos al trono de la gracia. Al orar descargamos todo lo que está en nuestro corazón, lo más íntimo de nuestros, hasta lo profundo, y voy a utilizar la palabra, hasta lo profundo de nuestras entrañas, lo vamos y lo depositamos a los pies del Señor Jesús, porque aceptamos que no podemos, que Él solo es suficiente, autosuficiente, por cierto, autoexistente. ¿Hay recompensa por orar? La respuesta es sí. Si la intención es ser vista por los hombres, tendrá su recompensa. Pero si su intención es comunión, es rendición, su deseo al venir a orar es entregarse y mostrarse cuán imperfecto usted es, tendrá la recompensa de ser escuchado por el Padre. ¿Qué es lo que hizo ese hombre? Pecador. Solo se daba de golpes de pecho. No estoy diciendo de ese de golpes de pecho.
estaba tan cargado, estaba tan contrito delante de su Dios, que ni quiso acercarse, se sintió menos que todos los demás que fueron a orar. Y lo único que dijo fue: sé propicio a mi pecador. Qué tremendo. Necesitamos reconocer nuestra pecaminosidad delante de Dios. Voy a ir más allá. Quizá para algunos de ustedes se van a arrancar sus vestiduras en esta noche. Pero entre más pecador usted se reconozca delante de Dios, más tendrá la seguridad de que Dios le escuchará. Arrogantes no, soberbios no. Venimos a Él con un corazón contrito y humillado, y escuche, no seremos despreciados. Note el versículo número 6, porque no nada más está diciendo que debemos venir a Él y entonces, al tener la condición correcta, el espíritu correcto a la hora de orar, o quiero llamarlo así, la intención correcta de orar, entonces va a ser escuchado por el Padre. Sus oraciones van a ser escuchadas. Va a ser visto, porque Él ve lo secreto en su corazón. Él sabe la intención que está en su corazón. Versículo número 6 dice: ora tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo secreto. Bueno, claro que hay una recompensa en lo secreto, pero el Señor Jesús va más allá. El Señor Jesús no está añadiendo. Lo que está haciendo el Señor Jesús es hacerlo más hermoso, es hacerlo más maravilloso, y está diciendo, y adivina qué, no solo en lo secreto, sino también en lo público. ¿Por qué? Porque nuestras oraciones, cuando vamos a Él con la intención correcta, donde nadie más sabe de qué tenemos necesidad más que nuestro Señor, esa oración, cuando es contestada, los demás pueden darse cuenta que la oración fue contestada. Esa es la recompensa que Él promete, una recompensa pública. Porque como tú no me negaste, entonces yo tampoco te voy a negar a ti. Es en público. Ahora, algunas cosas, y estamos terminando. La pregunta es: ¿busca la recompensa o el ser visto por los hombres? Entonces ya tiene su recompensa. ¿Busca el ser escuchado por los hombres? Ya tiene su recompensa. Pero si busca el ser escuchado por Dios, que esa es la correcta intención al orar, entonces se demuestra que es la abundancia de su corazón. Entonces se demuestra que es la abundancia de su corazón. La palabra de Dios dice: de la abundancia del corazón habla ¿qué? Habla la boca. ¿Quiere conocer a alguien? ¿Quiere genuinamente conocer a alguien? Póngase a orar con esa persona. Porque de la abundancia de su corazón habla la boca. Un par de pasajes más. Primero quiero que vayamos ahí a mismo Mateo capítulo 12. Quiero hacer una pequeña comparación de estos dos versículos. Mateo capítulo número 12. Note el versículo número 34. Mateo 12, 34. No estoy diciendo a ustedes nada, ¿ok? Solamente lo que el Señor Jesús dijo. Gente se ofende cuando viene la palabra de Dios. Bueno, si el Espíritu Santo le constriñe y le habla en ciertas áreas en ese pasaje, no culpe al mensajero. Note lo que dice el versículo 30 y 34, dice: generación de víboras. Le está diciendo a los fariseos: generación de víboras. Ahí viene la pregunta, ¿listos? ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Una vez más, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Y subraya ese pasaje que dice: porque de la abundancia del corazón, ¿qué dice? De la abundancia del corazón habla ¿qué? ¿Y por qué no quiere decirlo, hermano? Escuche esto. Hay peso ante el Padre por lo que hablamos, porque sale del corazón. Note el versículo 35. Lo pone más gráfico todavía. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca ¿qué? Cosas buenas. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca ¿qué? Cosas malas. ¿Qué está en su corazón? Se recuerda que la palabra misma de Dios en Proverbios nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana ¿qué? Usted no tiene cuidado qué es lo que entra en su corazón, qué es lo que preserva en su corazón, qué es lo que no ha sacado de su corazón. Escúcheme, usted va a tener un estorbo continuo a la hora de orar, y por lo tanto su vida de oración no va a ser constante. Va a ser una vida de oración errática,
Va a buscar a Dios solo cuando le apetece, solo cuando lo necesita, solo cuando ya está al límite, cuando en realidad debería de vivir todo cristiano sin afán, sin aflicción en su vida, sin tensiones. Y la razón es porque va y se somete ante su Dios cada día. Una persona afanada, una persona turbada, una persona que no cabe, no le alcanzan las horas, no le alcanza el tiempo. Es una persona que no ora suficiente. Una persona ansiosa, una persona enferma mentalmente, lo que necesita es ir y entregar todo pensamiento cautivo en obediencia a Cristo Jesús. Es que no puedo dormir. Póngase a leer su Biblia. Busque el rostro de su Dios. Pídale a Él que le dé paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y Él guardará su conciencia de obras malas. Si hay cosas buenas, adivine qué. ¿Saldrán cosas agradables de ahí? Resultarán en cosas agradables. Si no, ¿sabe qué es lo que va a salir de su corazón? De su corazón va a salir destrucción y maldad. Lo que usted guarde en su corazón traerá su fruto. Usted no perdona, el resultado, adivine cuál va a ser. Va a ser amargura. ¿Quién se cree usted para sentirse que la gente necesita pedirle a usted perdón? ¿Quién se cree? Eso nada más es una muestra de que usted no va contrito y en humillación a Dios. Usted vive amargado, vive amargada y espero que no sea el caso. Yo pienso que en nuestra iglesia no hay gente amargada, solo gente mal pastada. Dijo un pastor de años atrás. No son malas bestias, solo han sido mal pastadas. Mire qué importante es reconocer. Yo necesito ir constantemente a Dios, constantemente a Dios. En lo público, escúcheme, y en lo privado. En lo privado y en lo público. Las dos cosas se combinan. Una es el resultado de la otra, pero nunca la vida pública producirá una vida privada. Solo la privada será el resultado de aquello que se llama comunión íntima con Dios. No puede haber más. Queremos poder de lo alto, queremos oraciones contestadas. ¿Sabe cómo comienza? Orando. De alguna manera tiene que comenzar. Por eso si usted está en el devocional, en el reto del devocional, usted va a encontrar ahí todos los días, tome 10 a 15 minutos para orar. No estoy siendo legalista, ni dogmático, ni nada de eso. No, lo que estoy buscando es que usted recuerde, necesito buscar el rostro de Dios. Bueno, 10 minutos es lo que le toma mandar un mensaje. Es lo que le toma su llamada. Es más, su llamada con su comadre dura más. Y solo chismean, hablan y critican. Me contaron. Mi Señor y Dios, gracias porque podemos venir a ti. Gracias porque eres nuestro ejemplo.